Hola estimados alumnos de cuarto medio, espero que estén muy bien usted y su familia en sus casas. También espero que puedan tener a su lado alguien que pueda darle esa contención emocional que uno necesita en estos momentos de cuarentena. Bueno, para poder contextualizar, estamos en el ramo de filosofía, esta es la sesión número 8 y específicamente nosotros en esta sesión vamos a ver sobre la filosofía como una reflexión que afecta el sentido de la vida humana. Acá el objetivo de aprendizaje durante esta sesión va a ser describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema, su origen y sentido, e identificar algunas de sus grandes preguntas y temas. Para esto, el contenido que vamos a ver al respecto va a ser el asombro como punto de partida del pensar crítico o filosófico. En la clase pasada vimos un poco de lo que era el papel del asombro, ahora vamos a relacionar un poco el asombro con la filosofía. Después vamos a ver directamente un poquito de historia de la filosofía, viendo su origen, ¿ya? Y finalmente en esta sesión vamos a ver un pequeño texto de un filósofo chileno llamado Jorge Eduardo Rivera, en el cual habla un poco sobre el quehacer filosófico y sobre el preguntarse. Bien, ahora retomaremos un poco los últimos aprendizajes y tópicos que hemos visto hasta este momento. Primero, en la clase pasada hablamos un poco sobre la introducción a la filosofía y vimos el papel que juega el asombro para el pensar crítico y para el pensar filosófico. Vimos que desde el principio de la historia de la humanidad, nosotros como seres humanos nos hemos planteado muchas preguntas respecto del mundo y del lugar que nosotros ocupamos en él. Para las primeras sociedades humanas, la respuesta de la mayoría de todas las preguntas que teníamos estaba en la religión, ¿cierto? Los dioses explicaban el funcionamiento del universo, ¿cierto? Y conformaba una parte importante de la estructura de las primeras civilizaciones humanas. Pero, sin embargo, tenemos que recordar que hubo personas a quienes no les satisfacían las explicaciones que eran de índole religiosa, ¿cierto? Aunque estas creencias eran milenarias y eran heredadas por los padres y abuelos, ¿cierto? Realmente estas explicaciones eran insuficientes. Por eso es que estas personas, ¿cierto? Los antiguos primeros pensadores, comenzaron a buscar respuestas a sus propios interrogantes mediante su propio razonamiento, y ya no en lo que les decía la religión o la ciencia de esa época. Forma de pensar crítico, ¿cierto? Del asombrarse por las cosas cotidianas, por el volver a preguntarnos, marca un antes y un después en la forma del pensar. Principalmente marcó el inicio de la filosofía. Entonces, podemos ver que la filosofía va a consistir en el proceso de dar respuestas racionales a estas preguntas fundamentales que nos suscitan como humanidad mediante el razonamiento, ¿cierto? Sin aceptar ciegamente lo que nos dice la religión, o el Estado, o la creencia heredada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en esta sesión vamos a comenzar viendo un poquito sobre el origen de la filosofía. Bien. Los primeros filósofos de la historia surgen principalmente, como dice acá, en la Grecia y la antigua China, ¿ya? Hace más o menos unos 2500 años. ¿Ya? Estos pensadores eran este tipo de pensadores a quienes no les satisfacían las explicaciones que estaban establecidas, ¿cierto? Por la religión o por las costumbres milenarias, y ellos buscaban sus propias respuestas con base racional. Entonces, ¿cómo fue que se originó la filosofía? ¿Cómo empezaron estas escuelas filosóficas? De a poco, como dice acá, estos pensadores fueron compartiendo sus ideas y pensamientos entre los mismos miembros de su sociedad, ¿cierto? Posteriormente se fueron inventando escuelas en las que, además de enseñar las conclusiones a las que habían llegado las personas, ¿cierto? Sus ideas, también mostraban a sus estudiantes el proceso de pensamiento que lo había llevado hasta esas conclusiones. De esta manera, los pensadores animaban a sus alumnos para que estos salieran de su actitud natural, ¿cierto? De estar normal, ¿cierto? De empezar a pensar filosóficamente, que se empezaron a asombrar por lo que nos rodea, ¿cierto? De esta manera, comenzaron a criticar las ideas planteadas para perfeccionarlas y así pasar a otras ideas distintas y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, los filósofos ya sabían que las ideas importantes y nuevas siempre surgen a partir del debate, del examen, del análisis y la crítica de las otras ideas de las personas. Acá aparece una pequeña cita de un filósofo antiguo llamado Platón. En esta pequeña cita de este filósofo dice: el asombro es el principal afecto del filósofo, pues el principio de la filosofía no es sino es, o sea, el mismo asombro, ¿cierto? O sea, la filosofía parte a partir del asombrarnos por lo cotidiano. Acá esta pintura que está de fondo es una pintura del Renacimiento en donde se llama la Academia de Platón. Acá aparece Platón y acá aparece Aristóteles, que son dos filósofos antiguos muy importantes que vamos a ver
a lo largo del año. Bien. Entonces, si continuamos un poquito, hemos visto que hasta el momento hemos podido conocer algo sobre el origen y el objeto de la disciplina filosófica. Ahora los voy a invitar como alumnos a que conozcamos un escritor, a un primer escritor o filósofo. ¿Bien? En esta ocasión se trata de un filósofo chileno llamado Jorge Eduardo Rivera, quien realiza un escrito sobre el asombro de la filosofía. A partir de este texto, yo les voy a invitar a que reflexionemos en aquellos momentos en que nosotros hemos experimentado alguna de estas situaciones o sensaciones que son punto de partida de la filosofía. Como les dije, hay que considerar las características de la pregunta filosófica, ¿cierto? Por eso es que voy a hacer en la actividad anterior. Y vamos a responder las preguntas que salen en este pequeño texto, que se llama de asombros y nostalgias. En esta actividad tienen que trabajar en torno a este texto de asombros y nostalgias de Jorge Eduardo Rivera sobre lo más propio de la filosofía, el preguntar. Al respecto, responde y reflexiona en torno a las siguientes preguntas. Debe considerar los conceptos y nociones entregadas hasta el momento, es decir, no solamente tienen que quedarse con lo que dice el escrito en la guía, tienen que considerar la introducción filosófica que acabamos de dar, ¿bien? Entonces, acá están las preguntas, ¿cierto? ¿Qué características tiene el preguntar? ¿Cómo se asemeja a la idea que yo tengo? Según el autor, ¿qué relación existe entre el preguntar y la seguridad? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, jóvenes, espero que les haya quedado todo claro, bien, que esta no sea una actividad muy difícil. Espero que esta nueva unidad ya les sea fructífera, que me empiecen a entender, y cualquier duda o consulta me gustaría que me escriban personalmente a mi correo para poder hacerla, ¿bien? Entonces, recuerden, tienen que relacionar los aprendizajes aprendidos junto con el texto para responder las preguntas, ¿bien? Eso sería, jóvenes. Que estén muy bien. Muchos saludos.